Bien, mis hermanos, el Señor me los bendiga a todos. Muy buenas noches, bendiciones. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el capítulo entero. Y gloria a Dios porque hasta acá nos ha permitido estudiar la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, muchos le llaman el centro del mensaje debido a la batalla, ¿verdad?, que hay a nivel espiritual en contra de la iglesia, todo por causa de Cristo. Y después de leer la palabra de Dios, hacemos una breve oración también. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua con río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la bendición que nos das de escuchar su palabra y leerla y poder congregarnos de manera virtual. Tú estás con nosotros. Danos luz, discernimiento y denuedo para poder explicar su palabra y trazarla bien. Y Señor, y que todo sea, mi Dios, únicamente para su gloria y su honra, y también para que tu pueblo sea edificado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, el Señor les bendiga. El tema del sermón se llama Jesús, el aguafiestas cósmico de Satanás. Este título viene a resumir lo que a mí me ha llamado la atención de todo el capítulo 12. Si tuviera que resumir el capítulo 12, lo resumiría así: Jesús es el aguafiesta cósmico de Satanás, porque en la medida que he estudiado el capítulo 12, he visto a Satanás molestar, insistir, atacar, ¿verdad? Denigrar, molestar al pueblo de Dios, lo persigue, lo maltrata,
incluso hasta lo mata, pero aún aunque mate a hijos de Dios, él sigue siendo perdedor y sigue estando furioso, él sigue estando vencido, es vencido una y otra vez. Conforme la historia va avanzando, sus derrotas se acumulan, sus humillaciones se acumulan, de manera que todo es por causa de Jesús, el Hijo de Dios. Él es el aguafiestas cósmico de Satanás. En el capítulo 12 hemos visto cómo él trató siempre de impedir que el Mesías naciera. Persiguió a la mujer, los trató de matar, siempre estuvo detrás del pueblo judío y tratando de impedir que el Mesías apareciera en la escena de la historia, pero no pudo lograrlo. Satanás perdió, a él se le apagó la fiesta. Perdió en la cruz, pensó que iba a vencer a Jesús llevándolo a la cruz, pero no, Jesús le apagó la fiesta, dado que al tercer día él resucita. Él es sepultado según las Escrituras y resucitado según las Escrituras. Entonces vimos cómo Satanás luego intenta ir al cielo como él lo acostumbraba para ir a acusar a los hijos de Dios, y se topa con la sorpresa que por Cristo haber vencido en la cruz, ya ahora él perdió totalmente el acceso al cielo. Miguel y sus ángeles le hacen guerra y Satanás es arrojado a la tierra. De manera que vemos que es la providencia de Dios, son los decretos divinos de Dios, del que está en el trono, que tiene todo bajo su control, todo está orquestado por Dios, y aún el mismo enemigo con sus artimañas y sus actos, todo lo que él hace, su trabajo, todo está, aún esas cosas, controladas por Dios, porque él es un Dios que lo controla absolutamente todo. Entonces el enemigo seguirá perdiendo, y todo por causa de Cristo, todo por lo que pasó en la cruz, de manera que Jesús es ese aguafiestas cósmico de Satanás. Mis hermanos, el primer encabezado de la noche es Satanás, el mal perdedor. Una vez más, este capítulo hace énfasis en su derrota, y dice entonces el verso 13: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Notemos el apodo coloquialmente hablando, que la escritura se le da a este ángel acusador. Se le dice el dragón. Habíamos visto en mensajes pasados que cuando la palabra de Dios en Apocalipsis le da este título a Satanás, le da este nombre, este apodo, es denotando que él está furioso y tiene gran poder. Eso es lo que hace, que nos da a pensar eso, ¿verdad? Si hay niños todavía despiertos, niños, cuando piensen en Satanás como un dragón, imagínense lo que él está furioso. Esa es la idea que el autor nos quiere dar a entender. ¿Y por qué estaba furioso? Bueno, la escritura vuelve a hacer énfasis en que había sido arrojado. Está en ese pasivo como divino, como lo dice el hermano Flores, Eduardo Flores. Es un pasivo divino. Satanás no cayó, él dijo, no, yo no me voy de aquí, no, él fue arrojado. Él quería entrar al cielo, acusar a los hijos de Dios, pero Miguel y sus ángeles lo arrojaron. Él fue involuntariamente despojado del cielo, fue una humillación y todo fue un espectáculo cósmico el que Satanás hubiese sido arrojado del cielo, de manera que él ya no tiene acceso allá. ¿Y a dónde fue arrojado? Vean qué lindo esto. Dice que fue arrojado a la tierra. Y usted dirá, ¿por qué dices lindo? ¿Qué tiene de lindo que Satanás esté en la tierra? Miremos más allá. La tierra es del Señor. Dios la creó. Y el hombre cayó en el Edén. De modo que en la tierra entró el pecado, y Dios en su soberanía permite que Satanás sea el Dios de este mundo. Pero lo hermoso acá es que Dios le pone límites a Satanás, lo echó del cielo. Ahí ya el territorio de Satanás se le limitó. Obviamente Satanás no va a ir a darse una vuelta al infierno,
De manera que ese territorio él no lo puede pasar, y aparte que él no quiere ir ahí. La Biblia dice, recuerdan esa historia cuando Jesús estaba haciendo aquella liberación en aquel endemoniado gadareno, y los demonios le rogaban que ellos no querían ir al abismo, ¿verdad? Entonces Satanás tiene límites territoriales dados por Dios, porque Dios es soberano. Y hacemos eco a aquellas palabras del hermano Martín: el diablo es el diablo de Dios. Hay una película de Cantinflas. Yo creo que todos nos recordamos a Cantinflas. Cantinflas, en una película, yo no sé cómo se llama, pero él muere. Supuestamente está en la guerra ahí, no sé qué, Vietnam. Y él muere y como que va camino al cielo, pero cae en la tentación, se pone a ver de curioso, y en la película cae al infierno. Y recuerdo que en el infierno Cantinflas hace amistad con el diablo. El diablo está ahí triste y no sé qué, y ya es toda una comedia. Bueno, eso lo que da a entender espiritualmente está bien lejos de la verdad. Satanás no puede ir al cielo. Satanás, cuando alguien muere, él y sus demonios no llevan el alma al infierno. La Biblia no enseña nada de eso. La Biblia nos dice que no le temamos a aquel que puede matarnos, pero no puede hacer nada contra nuestra alma. Que le temamos a aquel que puede echar el alma al infierno. Y ese es Dios. Entonces, es hermoso en ese sentido ver que la soberanía de Dios la seguimos viendo implícitamente en los versos donde en este caso el enemigo tiene límites de actividad. Todo está limitado, todo está controlado, todo está perfectamente, detalladamente calculado y decretado por Dios. Ahora, el hermano Juan nos da a entender que entonces Satanás está furioso por la derrota en la cruz, está furioso por la humillación nuevamente de tener una guerra otra vez perdida, otra batalla perdida contra Miguel y sus ángeles. Entonces viene con furia, y su furia, su actividad de enojo es en la tierra, y como él no pudo hacerle daño a Cristo, ahora busca hacerle daño al cuerpo de Cristo que está en la tierra. Por eso el verso nos dice que él empieza a perseguir. Dice, él persiguió a la mujer. La mujer, lo hemos dicho una y otra vez, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Todos los salvos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la era neotestamentaria, testamentaria, somos nosotros, ¿verdad? Eso lo aclaramos en el estudio pasado. Ahora, ¿por qué persigue a la iglesia? ¿Por qué no persigue a el pueblo étnico de Israel? ¿Por qué no persigue a los niños que son tan inocentes y puros? ¿Por qué no persiguen o se enfoca en perseguir presidentes que puedan hacer cambios importantes en el mundo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué a la iglesia? Bueno, algunos podrán pensar, según su contexto teológico, es porque la iglesia ora, y con la oración limitamos los ataques de Satanás. La oración tiene tanto poder que nosotros podemos en oración decirle a Satanás: te reprendo, Satanás, deja a mi familia en paz, lárgate con esa enfermedad, lárgate con esa miseria, lárgate con esa falta de empleo en mi casa, deja en paz la iglesia, deja en paz en mi país. ¿Sabe qué? Esa no es la razón. Esa no es la razón. Ni aún Pablo, el apóstol Pablo, podía hacer algo en contra de los ataques de Satanás usando los medios de gracia que Dios nos ha dado. Ni aún Pablo puede hacer eso. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, si usted va a ir rapidísimamente, 2 Corintios capítulo 12, y leo del verso 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee,
para que no me enaltezca. Es claro el texto, Satanás tenía ahí cierto demonio que algo hacía en la vida de Satanás y el propósito era regular su orgullo. Entonces, vea la oración. Dice el siguiente verso, el 8, acerca de esto, o sea, de esos ataques de ese enemigo, 3 veces he rogado al Señor. Un apóstol, ¿verdad? Verdadero, diciéndole, rogándole al Señor que hiciera algo al respecto. Este apóstol no tiene autoridad sobre Satanás, y el que tiene autoridad sobre Satanás es el Señor. Entonces él no se dirige a Satanás, se dirige al Señor, quien tiene autoridad sobre Satanás, y es a él a quien debemos orar siempre. Y la razón era que se lo quitara de mí. Y el Señor le respondió: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Para el que no lo sabe, nosotros usamos la versión de las Américas. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Satanás se empeña en perseguir a esta mujer, que es la iglesia? La razón es Cristo. La razón es Cristo. Fue el pueblo de Dios el que dio a luz a Cristo. Fue por medio de los judíos que Jesús vino, ¿verdad? La salvación vino por medio de los judíos. Y como hemos visto en estudios anteriores, el verdadero judío es el que Dios circuncidó en el corazón, el circunciso de corazón. Eso se lo dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, en Efesios, por todos lados está en Gálatas, de que ya no hay ni griego, ni judío, ni pobre, ni escita, ni esclavo, ni mujer, ahora todos en Cristo somos uno, somos un solo pueblo, y el verdadero Israel de Dios es aquel al cual Dios ha hecho esa operación en el corazón. Y por eso el diablo entonces está en contra de los circuncisos de corazón, porque de ellos vino el Mesías, de ellos vino el Cristo. Y por causa de eso, Satanás fue humillado en la cruz, porque Jesús es ese aguafiestas cósmico de Satanás. Por causa de eso, por el fruto del pueblo de Dios, vino el Mesías y Satanás perdió. Él perdió el acceso al cielo, él perdió la guerra literalmente ahí en la cruz del Calvario. Entonces, como ya no puede molestar a Cristo jamás, él ahora quiere entonces molestar al cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, vamos conmigo ahí, Efesios capítulo 1, versos 22 al 23, donde Pablo enseña esto. Y dice entonces, Efesios capítulo 1, versos del 22 al 23, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La Biblia no dice que Jesús tenga 2 cuerpos o 2 pueblos. Dios tiene un cuerpo, un pueblo, y ese pueblo son gentes compradas por la sangre de Cristo, de todas las naciones, de toda lengua, de todo pueblo y de todo lugar. Gentes de todos lugares comprados por la sangre de Cristo. Esas personas son el cuerpo de Cristo. Entonces, esa humillación de Satanás fue de tanto alcance, un alcance abismal, ¿verdad? Porque Cristo es ese aguafiestas cósmico de Satanás. Imagínense a Satanás diciendo, como un resumen de sus batallas perdidas: voy a impedir que Cristo nazca, y Cristo le aburrió la fiesta. Siempre nació. Él dijo: voy a llevarlo a la cruz. Y en la cruz Cristo más bien le clausuró la fiesta, porque fue sepultado según las escrituras y resucitado según las escrituras. Ahí Satanás vuelve a perder. Él dijo: voy a subir al cielo entonces a seguir acusando a los hijos de Dios como lo sigo haciendo. Y se le acabó la fiesta, porque Satanás ya no puede entrar ahí a acusar a nadie. Cristo es ese aguafiestas cósmico de Satanás. Él es entonces humillantemente arrojado a la tierra. Se le dice: mira, ya se le cerraron los límites.
Entonces, él vuelve a perder y como es un mal perdedor y no quiere aceptar esa derrota, sigue entonces empeñado ahora en perseguir al amado pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces él está furioso, busca desaparecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, persiguiendo la muerte, mas él siempre pierde. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás cuando ve la iglesia empoderándose, ¿verdad?, por causa de Cristo, cuando reciben el poder del Espíritu Santo? ¿Qué hizo sino perseguirlos? ¿Qué hizo sino llevarlos a que fuesen apedreados? ¿Qué hizo sino que fuesen perseguidos, llevados a la cárcel, a concilios, a un montón de lugares, para que fuesen acusados y callados? El primer ataque de él es muy fuerte, es furioso el ataque de él contra la iglesia. Lo vemos en el libro de Hechos, lo seguimos viendo a lo largo de la palabra de Dios, lo vimos conforme al contexto histórico de la iglesia, de las hermanas iglesias del Apocalipsis que están situadas al borde del Asia Menor. Lo vemos hoy en día como Satanás sigue luchando ferozmente contra aquellos cristianos que están ahorita perseguidos a muerte, llevados a cárceles, sus hogares destruidos literalmente, sus esposas violadas, sus hijos secuestrados. Todo eso se está dando ahora mismo allá. Detrás de todo eso está Satanás. Pero detrás de todo esto, a pesar de todo, Dios tiene siempre un cuidado especial para la iglesia que peregrina aquí en la tierra. Y eso me lleva al segundo encabezado de la noche: el cuidado especial de Dios para su pueblo. Y vemos en el versículo 14 lo siguiente: y se le dio, dice el verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya hemos dicho que la mujer es el pueblo de Dios. Ahora, antes de ver qué quieren decir esas dos alas, note algo en el texto, que antes se nos habló de Satanás como un dragón, pero ahora se nos habla de una serpiente. Eso es muy interesante. Veamos primero mejor lo que significan las dos alas. No son dos alas literales, obviamente. Aunque la mujer fuese literal, cualquiera podría venir a Apocalipsis sin respetar las reglas de hermenéutica y dice, bueno, ¿cuál mujer? ¿Quién será la mujer? Bueno, que a una mujer se le aparezcan alas literales no tiene absolutamente nada de sentido, ni respaldo lógico, ni científico, ni nada. De modo que esto es simbólico. Así como la mujer es simbólico, las dos alas son simbólicas. Y dice las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente del desierto. Como siempre, la Biblia, el Apocalipsis, debemos interpretarlo a la luz de las Escrituras. Si vamos a Éxodo 19:4, Éxodo 19:4, es hermosa esta cita bíblica, me encanta. Éxodo 19:4 dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Mis hermanos, esto es romántico. Dios hablándole de una manera romántica al pueblo y usando este símil. Mira, como los he tomado sobre alas de águila. Usted sabe que las águilas vuelan cuando hace tormenta, tienen la capacidad de volar por encima de la tormenta, de modo que ¿qué le va a hacer daño a esa águila? Está volando por encima de la tormenta, de los rayos, de los truenos, del granizo, de todo lo que pueda pasar abajo. Ella está volando por encima, disfrutando el horizonte, el sol, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo al pueblo: ustedes estaban esclavos en el mundo por Satanás, ¿verdad? Todo esto, la analogía del Egipto, el faraón, Satanás, eran esclavos, como lo eran esclavos del pecado. Bueno, yo los liberé, ¿verdad? Y los traje a mí.
¿Y por cuál razón Dios hace eso? No era solamente por darles a ellos a quitarles el yugo de la esclavitud. Ese no era el fin en sí. El fin en sí era venir y conocer de verdad a este Dios vivo para poder adorarle como Él quería, como Él quiere, y servirle. Para eso Dios los trae. Y eso hizo lo mismo con la iglesia. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Satanás igualmente quiso desaparecer ese libertador. Cuando viene a nacer Moisés, sabemos que Faraón ordenó matar a todos los niños. Y Moisés milagrosamente vive por la providencia y los decretos de Dios. De modo que igualmente es un verso que calza muy bien con lo que hemos estado estudiando en el capítulo 12, porque se repite la historia. Satanás atacando, trayendo yugo al pueblo de Dios, pero aparece Cristo y Satanás quiso matarlo, no pudo, y Cristo al final vence, y porque venció en la cruz, el pueblo es libertado del yugo del pecado, de manera que podemos ahora venir a Dios para conocerle, para adorarle como Él quiere y para servirle libremente. Entonces, es lo que está diciendo acá. Como Cristo venció en la cruz, como Él resucitó, como Él está en el cielo, intercediendo por nosotros, está a la diestra del Padre y Él vendrá de nuevo. La iglesia entonces es investida con poder y en el Espíritu Santo, entonces tiene esa cobertura de Dios, ese cuidado especial paterno de Dios, para que en el poder de Dios pueda huir de la presencia de la serpiente. Es hermoso lo que el texto está queriendo decirles a las iglesias neotestamentarias, a las iglesias del Apocalipsis. Es algo hermoso. Les está diciendo que a pesar de que Satanás los está a ellos persiguiendo, los está a ellos agobiando, los tiene atribulados, les está diciendo todo lo que está pasando alrededor de ustedes, quien está detrás de eso es Satanás. Pero confíen en mí, yo cuido de ustedes como lo hice con el pueblo de Israel allá en Egipto. Si usted lee conmigo el Salmo 91, del 1 al 4. Salmo 91, del 1 al 4 dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. En el sentido entonces que el autor Juan nos está dando esta porción, es en ese sentido de que en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo, tenemos un cuidado paterno especial de Dios, a pesar de que podamos estar pasando por dificultades financieras, dificultades de salud, dificultades de cualquier tipo, porque al final de cuentas todo eso muchas veces viene del enemigo. Pero si notamos que viene el enemigo, debemos confiar en que Dios tiene todo orquestado y que debemos refugiarnos en Él, confiar en Él, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. En Él podemos confiar. Él es Él es nuestro castillo fuerte. Ese hermoso himno que cantamos, castillo fuerte es el Señor. Igual las iglesias del Asia Menor. Dios protegió a esas iglesias durante tanto tiempo que estuvieron siendo atribuladas. Dios sigue guardándonos a nosotros independientemente de los ataques del enemigo. Tenemos las mismas promesas, tenemos la misma confianza, porque en Cristo Jesús tenemos acceso a la herencia del Padre, a todas esas promesas que están para nosotros, que son promesas espirituales, para que nuestra fe no se debilite a pesar de las circunstancias, sean esas circunstancias favorables o no tan favorables,
bonitas o no tan bonitas, deseables o no tan deseables. Lo que importa es que podamos como iglesia escondernos y refugiarnos en Dios, porque en Él nuestra fe no se va a debilitar y seremos fieles a Él hasta la muerte, porque ese es el propósito y el éxito del cristiano, que pueda estar firme en la fe hasta el día de su bendita muerte. Ahora, notemos eso. Nos empieza a hablar ahora de serpiente. Es muy interesante. La serpiente en el Génesis aparece como un ente engañador. Sabemos que a punta de engaños, redundantemente, ¿verdad? Siendo redundante, engaña a Eva y Adán. Y entonces caen, ¿verdad? Primero engaña a Eva, ya sabemos la historia. Eva va y hace lo mismo con Adán, en el sentido de que lo hace pecar y cae. Entonces nos habló primero de un dragón furioso que viene a perseguir a la iglesia, pero ahora nos habla de esa serpiente astuta que es experta en engañar y en decir mentiras y en tergiversar la verdad de Dios. ¿Ok? Ahora, ese desierto, lo hemos dicho, ese desierto es la presencia de Dios. Es un desierto que para nosotros más bien es un oasis, porque es donde nos refugiamos por las promesas de Dios. Es esa cobertura especial que Dios tiene por su pueblo amado, el cual su Hijo amado compró en la cruz para la gloria de Él. De manera entonces que la serpiente Satanás está enojado con el pueblo de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿será que Satanás ataca de manera evidente y esperada, al punto que cuando lo vemos venir, casi que es tangible su presencia y apercibible? ¿Verdad que no? ¿Cómo ataca él? Ya hemos visto que en su furia de dragón, a la luz de la historia de la iglesia, lo hemos visto atacar furiosamente de manera brutal, literalmente brutal, matando y asesinando y llevando a la cárcel y torturando cristianos desde la época de todos los santos hombres de Dios y de la iglesia y de los apóstoles y de los profetas, y lo hemos visto en la historia y lo continuamos viendo hoy en día. Aunque las noticias no nos lo digan, nosotros por otros medios sabemos que los cristianos están siendo muy atacados y están en gran tribulación. El verso 15 dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Nuevamente, esto no es literal, esto es simbólico. Nos habla entonces de la serpiente y nos habla de un juego de palabras, ¿verdad? Arrojó de su boca agua como un río para que fuera arrastrada por la corriente. Eso no es literal, jamás, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces eso de arrojar agua de la boca? En el mismo Apocalipsis, apoyándonos en el contexto que tenemos, podemos encontrar una pista que yo creo que ahí ya desciframos el verso 15. Por ejemplo, si usted va conmigo al capítulo 13 y vemos el verso 5 y 6, ahí estamos cerca, ¿verdad? Apocalipsis 13, 5 y 6 dice: y se le dio una boca que habla, ¿ve la palabra boca? Se le dio una boca que habla palabras arrogantes, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca, ¿ve? Boca con blasfemias contra Dios y para blasfemar su nombre y el tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Si entonces meditamos en este apodo, la serpiente, y nuevamente lo conectamos con lo que la serpiente hizo en Génesis capítulo 3, verso 15, que de hecho dice así, no lo busque, aquí lo tengo. Lo teníamos adelante, perdón. Pero vemos como Satanás en Génesis capítulo 3 engaña, tuerce la palabra de Dios y engaña a Eva. Es experto en torcer y tergiversar
la palabra de Dios, el mensaje limpio de Dios, sano de Dios, Él lo ensucia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? El texto está diciendo que una de las estrategias del enemigo para destruir al pueblo de Dios, para atacar la iglesia, son sus mentiras, son el corriente de doctrinas falsas que iban a debilitar la iglesia y la iban a desviarse del Señor Jesucristo, y al final de cuentas los iban a llevar a idolatrías. Hagamos una meditación o un ejercicio donde, por ejemplo, vemos lo que estaba pasando en las iglesias. ¿Qué les estaba pasando a las iglesias? Cómo Satanás, en esa figura de serpiente, estaba infiltrándose o queriéndose infiltrar en las iglesias o dañar las iglesias de un modo u otro. Si usted recuerda, el problema en Éfeso era que ellos habían perdido su primer amor. Entonces Satanás los tuvo distraídos, los había adormecido de la rutina de la religión, todo se les había vuelto religiosidad, para que ellos entonces se enfriaran en ese ferviente amor por Cristo. A los hermanos de Esmirna, esos son hermanos imitables donde Satanás no pudo hacer nada, pero vemos un ataque brutal ahí, el otro ataque de ese dragón furioso. Dice que los hermanos de Esmirna supieron discernir al enemigo detrás de aquellos judíos y supieron defenderse y resistirle, aunque el enemigo los llevara a la cárcel o a la muerte, que muchas veces es ese desierto espiritual en el cual Dios nos lleva. Dice, y quiero leerles Apocalipsis 2, 9 y 10. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean aprobados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este verso es ejemplar de cómo Satanás está atacando a la iglesia, y las iglesias fieles, fuertes, que guardan el testimonio de Cristo, que guardan sus mandamientos, y el Satanás no poder infiltrarse y meterse con doctrinas falsas, probablemente entonces va a tomar ese lugar de dragón y va a querer hacer un ataque físico brutal a esas iglesias. Los hermanos de Pérgamo, por ejemplo, fueron plantados donde mora Satanás, y uno de ellos murió ahí, ¿se acuerdan? El hermano Antipas. Y la serpiente entonces, con astucia, a pesar de eso, estaba infiltrándose en esa iglesia de Pérgamo, infiltrando blasfemias, enseñando a través de personas las doctrinas de los nicolaitas y las enseñanzas de Balaam. Era una gran iglesia, gente valiente ahí, pero aún así Satanás como que prefirió entonces la estrategia de la serpiente y estaba infiltrándose con enseñanzas de los nicolaitas y llevando a las personas a esa idolatría. Los hermanos de Tiatira, por ejemplo, habían permitido que Satanás se infiltrara a través de Jezabel, la cual enseñó y sedujo a algunos la inmoralidad y la idolatría. Sardis no se escapaba, ¿verdad? Satanás había hecho que parecieran zombies. Ellos pensaban ser una iglesia viva, pero estaba moribunda. Ve el trabajo de Satanás ahí como serpiente. No así con los hermanos ejemplares también de Filadelfia. Ellos fueron sumisos a Cristo, guardaron fiel su palabra, venciendo a Satanás, de manera que Cristo les prometió soberanamente humillar a sus enemigos. Apocalipsis 3, 8 al 9 dice: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan, me encanta esto, que yo te he amado. Es a ti a quien amo. Ellos piensan que son el pueblo escogido de Dios, y aquí que allá, el Israel de Dios. No. Ellos sabrán que es a ti a quien amo. Entonces, todo este capítulo, mis hermanos, del 12 es especial. Este verso mostró a la iglesia que fue Satanás el que estaba detrás de sus conductas que no agradaban a Cristo. Este verso, de hecho, nos enseña que aunque parezca que Satanás gana y quiera arrastrar la iglesia tras sus engaños, él no va a ganar, porque Cristo es ese aguafiestas cósmico de Satanás.
Pero ¿acaso nosotros no estamos también en un mundo, en un contexto cultural, religioso, peligroso? Claro que sí. Nosotros de igual manera no estamos exentos a que Satanás se quiera infiltrar como esa serpiente a querer meter dentro de la iglesia doctrinas que no van acorde con la palabra de Dios. De hecho, esa era una de las preocupaciones de Pablo a la iglesia de Éfeso. En su despedida en Mileto, en Hechos capítulo 20, Pablo dice lo siguiente, Hechos capítulo 20, versos del 28 en adelante, él dice, tengan cuidado de sí mismos, se lo dice a los pastores, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, tengan cuidado, dice, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando esas perversas, cosas perversas para arrastrar de sí discípulos tras ellos. Esa es la serpiente, esas son la boca que tira ese río para que la mujer quiera ser arrastrada por ese río. A eso se refiere mayormente. El dragón, esa imagen de Satanás furiosa, con esos ataques brutales, tangibles, ¿verdad? Y también esos ataques susceptibles, como una serpiente que quiere infiltrarse en la iglesia para levantar hombres que quieran corromper a otros, torcer la doctrina y arrastrar a otros. ¿Acaso hoy no estamos rodeados, ¿verdad? Nosotros estamos atrincherados en el sentido de que hay una de religiones y una de cosas que todos nos damos cuenta por la internet. Entonces hay un montón de lobos ahí. Hay lobos que dicen ser pastores o profetas. En el mal sentido de la palabra, ya no existen, en el buen sentido de la palabra, ya no existen apóstoles o profetas. Hechos lo dice, nadie cumple los requisitos para eso. Cualquiera que predique o enseñe un evangelio diferente, detrás está Satanás y el evangelio de la prosperidad. Cuanto más estudiamos la palabra, más vemos que el seguir a Cristo conlleva sufrimiento, que el camino es estrecho, angosto, el que lleva a la salvación, pero es amplio el camino que lleva a la perdición. Cualquiera que diga tener esos poderes de hacer prodigios y señales, hay que tener cuidado. Mateo 24 lo advierte, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El pragmatismo es una de las estrategias donde Satanás está detrás. Iglesias que adoptan prácticas que hacen otros porque así me enseñaron a mí y ahora yo soy pastor, entonces estoy acostumbrado a hacer esto. Pero nunca se preguntaron, ¿es esto bíblico? Porque si no es bíblico, entonces, como dice el hermano MacArthur, estamos elevando a Dios fuego extraño. Hoy en día hay sectas o iglesias que se han metido ahí, gentes que quieren judaizar las iglesias. Cualquier persona que no trace bien la palabra de Dios, aún dentro de la iglesia, puede ser una amenaza para la iglesia. Por eso la iglesia debe tener cuidado. A quien levanta como predicador debe ser formado, debe ser instruido, ayudado, ¿verdad? Y por eso es importante ese feedback, esa retroalimentación que nosotros necesitamos para ir constatando que vamos haciendo las cosas bien. Todas esas son amenazas, acechanzas de Satanás. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, seguir el mismo consejo que Pablo le da a los apóstoles en Hechos capítulo 20. Si usted sigue leyendo, Pablo luego dice en el verso 32, ahora los encomiendo a Dios. ¿Y a qué más, Pablo? Y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y darles la herencia entre todos los santificados. El mayor regalo, como oraba mi hermano David hoy, es la palabra de Dios. Es un privilegio estudiarla, es un privilegio estar aquí conectados, es un privilegio inmerecido y es un regalo del cielo. Uno de los mayores regalos después de Cristo que Dios nos ha dado es su palabra. El medio de gracia principal que tenemos es su palabra y debemos
entrar en ella lo mayormente posible. Yo quiero que mediten algo. ¿Cómo es su vida con respecto a la palabra? Porque una de las estrategias de Satanás no es que usted no falte a la iglesia, no es que usted no falte a este estudio. Una de las estrategias de Satanás es alejarte de tu vida personal y devocional con la palabra. Porque la Biblia dice que en el principio Dios creó las cosas y lo hizo con su palabra. El Evangelio de Juan habla que y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que Jesús era la palabra, el verbo encarnado. La Biblia hace tanto énfasis a la importancia de la palabra, y todo un Salmo 119, el salmo más grande, haciendo énfasis a la importancia de la palabra. El cristiano tiene sed de la palabra, el cristiano desearía estar metido en la palabra. Pero si su vida, en su mente, no tienes esa necesidad de la palabra, permítame decirle que esa serpiente te ha estado envenenando la mente. Y debes despertar y volver a la palabra. ¿Qué debo hacer? Vuelve a la palabra, empieza a leerla. Léela, de manera que el espíritu se va avivando, el fuego se va ardiendo, y léela. Si usted es esposa y tu esposo te llama a ese devocional, corre y esté con él. Si su esposo no está haciendo un devocional, ayúdalo. Tú, esposa, debes de ser ayuda, esa piedra en el zapato. Acúsalo con tu pastor, acúsalo con los hermanos para que podamos ayudar. Pero debemos ir a la palabra. Todo el culto los domingos debe ser la palabra ahí siendo exaltada. Pero mi vida debe ser una vida que va a la palabra, y mi vida familiar, mi núcleo familiar, debo ir a la palabra. Hoy meditaba en esto y me acordaba que en los tiempos de la Reforma, los hermanos que conformaban iglesias tenían como regla que sus familias, el cabeza de hogar, debía tener devocionales familiares. De otra manera, si fallaban esa labor principal, podía ser llamado a cuentas y podría tener cierta disciplina eclesiástica por no cumplir con su rol como esposo. Nosotros los esposos debemos hacer esto, esforzarnos. No es fácil, tenemos cansancio muchas veces. Bueno, si sabemos que nos cansamos y que ya para la noche estamos muy cansados, madrugue y hágalo en la mañana antes de ir a trabajar, y ya en la noche llegas cansado y descansas. Pero debemos hacerlo, y especialmente los que tenemos niños pequeños, es de tanta influencia hacerlo. Es maravilloso hacerlo. Los niños preguntan, los niños están escuchando, los estamos alimentando. No sé cuántos de ustedes vieron un video que compartí del hermano, no recuerdo el nombre, Bajan, algo así. Y él decía que los niños se los estamos dando a César. Vayan a la escuela del César. Y en la escuela del César reciben la información que el César quiere darles por 8 horas. Si hacemos eso, está bien, no es pecado. Pero llegan a la casa y debemos entonces bombardearlos con la palabra. Esa es la idea. No es que vamos a decir que es pecado hacer eso. No, claro que no. Lo que estamos diciendo es que debemos, cuando están en casa, alimentarlos con la palabra. Porque es como ese vaso que está sucio, y cuando usted le echa agua limpia y sigue cayendo agua limpia, el agua sucia al final desaparece. Lo mismo pasa con la palabra. Cuando llenamos nuestra mente de palabra y palabra, la suciedad va saliendo. Entonces, tan importante esto. Debemos hacerlo para que esa serpiente no se meta en nuestras mentes, en nuestros hogares, en nuestros niños, ni en las iglesias. Me encanta Isaías 43:2. Una promesa hermosa de Dios. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Está hablando en ese sentido. Estamos siendo bombardeados por corrientes filosóficas, por el neoliberalismo, por misticismos, un montón de cuestiones humanistas, el materialismo.
Entonces son corrientes de agua de Satanás que quieren arrastrar al cristiano, que quieren que la iglesia vaya en esa corriente. Pero somos de Cristo y Dios promete que pasaremos secos por esas aguas. Y aunque estemos en ese territorio peregrinando, el territorio de Satanás, pero aún así el territorio puede volverse en contra de Satanás, y eso me lleva al tercer encabezado: el territorio de Satanás en contra suya. Dice el verso 16: pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. La tierra, como vimos al inicio, es el territorio de Satanás. Él está en esos límites dados por Dios soberanamente. Entonces, porque nada de él no tiene dominio absoluto sobre eso, y de nada, ni siquiera de su propio territorio, él tiene dominio, de manera que él pierde. O sea, él está en la tierra, él es el príncipe del aire, el príncipe de la potestad del aire en esta tierra, es el príncipe de este mundo, pero aún así no tiene libertad sobre el mundo, porque otra vez él pierde. Lo vemos en el texto. Quiso con la serpiente, como una serpiente, arrastrar a la mujer. ¿Qué pasó? Perdió. ¿Por qué? Porque Cristo nos da poder. Cristo es ese aguafiestas cósmico de Satanás. Y aquí también pasa algo interesante, porque la tierra cumple una función. ¿Pero qué es la tierra? La tierra esto no es literal. Yo comulgo con lo que dice el hermano William Hendrickson al respecto. Dice: de manera simbólica, la tierra equivale a la estructura de la sociedad que, con la gracia mediadora de Dios, reafirma la moralidad, anula el mal y establece la verdad. La tierra está poblada por hombres que tienen territorios que le llamamos países, y cada país o región tiene sus líderes políticos. Muchas veces estos líderes políticos son usados por Satanás para traer ideologías satánicas, ¿verdad? Para promover la muerte, promover el aborto, la distorsión de la sexualidad y todo ese tipo de cosas. Es Satanás. Pero muchas veces, y también la violencia, por ejemplo, ¿qué pasó con la Alemania nazi? Ahí estaba Satanás detrás de Hitler, matando a inocentes. Ahí estaba Satanás. Pero ¿qué pasó luego? Cae el muro de Berlín y se levanta otra Alemania, que no era tan cruel y voraz, ¿verdad? En ese sentido es lo que yo creo que el texto nos quiere decir. Dios, con esa gracia común, esa gracia que hace que la maldad no sea tan abundante, es esa gracia que regula la maldad del hombre. Bueno, Dios da a países ciertos periodos donde las leyes más bien apoyan a la iglesia y le dan libertad a la iglesia, para que en lugar de estar restringida, se le abren las puertas. Otro ejemplo, la China comunista. Sabemos por la historia que muchos dictadores ahí en China prohibieron rotundamente el cristianismo y sacaron a los misioneros y prohibieron las Biblias. Bueno, en ese sentido está el dragón trabajando. Pero Cristo, en un sentido de cobertura espiritual, como lo hemos visto, y ese cuidado paternal, el cristianismo en China, cuando surge otro emperador chino y vuelve a abrir las puertas para el cristianismo, vienen otra vez misioneros y se dan cuenta que el cristianismo en China, se había multiplicado. Entonces, en ese sentido, Dios regula lo que pasa en los países por la obra satánica, y permite que el enemigo persiga a la iglesia de manera brutal, pero de otras formas, en otros tiempos, según la soberanía de Dios, Él de repente detiene eso y le da aire y oxígeno a la iglesia para que siga trabajando. Pero algo es seguro: la iglesia sigue, y Satanás puede hacer todo lo que él quiera, que la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es indestructible. Por eso Satanás siempre va a perder por causa de Cristo, porque Cristo es su aguafiestas cósmico. Mas el enemigo no aprende, el que se llena de furia, de modo que ahora vuelve a apoderarse, sigue molestando. Y vemos entonces cómo el texto ahora nos lleva a pensar en el dragón. Y eso me lleva al cuarto encabezado y último de la noche: la relación bélica entre Satanás y la iglesia hasta que Cristo regrese. Como Satanás sigue perdiendo, pierde batallas contra la iglesia una y otra vez por causa de Cristo,
Entonces el dragón, dice el 17, el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás es un mal perdedor. Él sigue, a pesar de que Jesús le echa a perder la fiesta, pero él sigue, es intenso, es tóxico, usando palabras modernas. Y esta cita confirma lo que ahora sí dice Génesis 3:15. Sabía que aquí estaba, pero no quería perderme tanto del sermón. Pero aquí está, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Génesis capítulo 12, verso 17, confirma que esta palabra del Señor es algo que ha estado vigente y estará vigente hasta que Cristo venga. Esa fue la sentencia. Hay una enemistad entre el pueblo de Dios y Satanás. Si hay iglesias que no están guardando los mandamientos de Dios, si hay iglesias que no guardan el testimonio de Jesús, no son cristocéntricas, que sus mensajes no son cristocéntricos, que su intención y su preocupación es para que Cristo sea exaltado, sea Dios glorificado y que todo lo hagamos a la manera de Dios para que entonces Dios reciba gloria en todo. Si esas iglesias no están pensando y actuando así, Satanás no las va a molestar. Satanás está contento porque al final de cuentas todo el trabajo que hacen es para adorar a un Dios que no conocen y terminan adorando, idolatrando. Van a practicar idolatría en las iglesias. Hoy leí un meme de una persona que se dice pastora y ella decía: nuestros hijos tendrán mayor bendición que nosotros. Ellos serán prosperados en todo, no sufrirán. Y declaramos esto en el nombre de Jesús. Yo leí eso y yo, cuánta ignorancia en unas cuantas líneas. Cuando vemos la palabra, lo que Dios nos dice es: van a sufrir. Ustedes van a sufrir por causa mía. Por causa mía van a sufrir. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si esto han hecho con el árbol, ¿verdad?, verde, ¿qué no harán con las ramas secas? ¿Verdad? Estamos en guerra contra Satanás. Si Satanás está haciéndonos la guerra es porque vamos bien, ¿sí? Si hay ataques es porque estamos caminando bien. En Gálatas 4, Pablo también dijo eso. Dijo Gálatas 4:27, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y vea este verso, el 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pablo está diciendo lo mismo. Hay un conflicto, el mismo conflicto de Génesis 13:15. Está activo ahora, le está diciendo Pablo a ellos. Entonces Pablo quiere que estemos apercibidos de que el conflicto sigue a través de falsas doctrinas y errores, porque los gálatas estaban permitiendo que esa serpiente que traía sus ríos de falsas doctrinas judaizantes se los envenenara, les estuviera envenenando la mente. En nuestro tiempo son esos maestros que no trazan bien la escritura. En nuestros tiempos son esos maestros que lo que buscan son fama y renombre en redes sociales, que lo que buscan es la gloria de ellos y la prosperidad de ellos, pero lo que menos le importa es la gloria de Dios y que el nombre de Cristo sea honrado y glorificado y no blasfemado, más bien por causa de ellos. Entonces debemos, mis hermanos, ser esa mujer que entiende que está en guerra contra Satanás, que entiende que todo lo que pasa malo, de ataque, de persecución, ¿verdad?, de tribulación, Satanás está detrás. Pero ¿qué debemos ser nosotros? ¿Qué debemos preocuparnos
lo que dice el texto debemos imitarlo. Nosotros somos esos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Si en la Biblia hay 600. Bueno, los mandamientos en referencia a la ley sacerdotal, esos no debemos cumplirlos porque Cristo los cumplió todos en la cruz. La ley civil tampoco. Hay asuntos de la ley civil que podemos aprender. Los gobiernos deberían aprender de la ley civil que hay en el Antiguo Testamento para que ponga más orden, pero no lo van a hacer. A nosotros nos toca guardar los 10 mandamientos, el decálogo. Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La iglesia es una congregación de gente libre por causa de lo que pasó en la cruz del Calvario, y ahora libremente anhelamos guardar los mandamientos. No los guardaremos nunca de manera perfecta, pero día con día amamos hacerlo, y si fallamos tenemos el don del arrepentimiento para volver otra vez al camino. Y hemos dicho una y otra vez que no solamente guardar el cuarto mandamiento es importante, que es santificar el día del Señor. Lo hemos dicho una y otra vez que tan importante es el cuarto como el tercero. No podemos estar usando el nombre de Dios en vano. Y yo sé que muchas personas, las cuales yo me he rodeado allá afuera en la calle, muchas personas por cultura, por hábito, por mal hábito, cometen ese pecado. Pero nosotros como cristianos no podemos estar usando el nombre de Dios en vano. Y debemos exhortarnos. Por favor, exhórteme. Dígamelo si yo lo hago porque necesito arrepentirme. Eso es pecado, igual que cualquiera de los otros mandamientos. No mentir, no robar, no adulterar, no codiciar. Es lo mismo. Usar el nombre de Dios en vano es exactamente, ofende de la misma manera a Dios como si tú estuvieses cometiendo adulterio. Y debemos tomarlo así de serio. Debemos también amar a nuestro prójimo. Y la manera más eficaz de amar al prójimo es cumpliendo con la gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Ven ahí. Nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, que anhelamos guardar todo y enseñarle a otros a que también guarden todo lo que Jesús nos enseñó. Y tenemos esta promesa hermosa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo seré ese aguafiestas cósmico de Satanás. Cuando Satanás quiera molestarlos, tranquilos, les puede hasta matar, los puede echar a la cárcel, pero tengan paz, él nunca ganará. Mis hermanos, hoy en día el cristiano debe entender que lo mejor que nos puede pasar es que Satanás nos quite la vida. Ese sería el día más hermoso de nuestra vida. Sí, probablemente si él lo hace, si con el permiso de Dios él lo hace, no va a ser agradable. No va a ser como una inyección ahí letal y ahí quedó todo. Puede que sí, no lo sabemos. Pero probablemente él se presentará como ese dragón que quiere hacer una persecución brutal. Todos vimos la película Torturado por Cristo. En la película vemos a ese dragón furioso contra la iglesia. Pero también vemos documentales cristianos donde vemos esa serpiente que se mete en las iglesias y ridiculizan el evangelio. Da vergüenza, mis hermanos, ver en redes sociales cómo personas dicen que son cristianas y están revolcándose en el suelo como gente que está mal mentalmente. Deberían ir a un manicomio todo aquel que está revolcándose como una serpiente en el suelo. Eso, el mundo se burla y Satanás está contento. ¿Sabe? Basado en el estudio de hoy, una de las razones por las cuales yo veo que en Costa Rica no hay persecución brutal, o sea, no vemos a ese dragón enfurecido contra la iglesia. Una de las razones es porque Satanás ha usado la estrategia de la serpiente y de esa manera está metido en las iglesias de una forma tan inteligente, tan sutil, que entonces Satanás dice: no hace falta atacarlos como un dragón con esa furia brutal, porque los tengo engañados. Ahí van solitos al infierno. Ahí están congregados. Y Satanás se frota las manos
Él no va a estar en ese día cuando les digan a muchos, cuando el Señor diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Porque muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Esos son gente engañada por la serpiente que están en las iglesias. Lamentablemente en Costa Rica hay muchas. Y las que se preocupan por trazar bien la palabra de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, honrar a Dios como dice la palabra, servirle a Dios como dice la palabra, de manera que le vemos no un fuego extraño, sino el fuego de adoración que Dios realmente quiere. Esas iglesias son pocas. Y no es de extrañarse, Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Muchos son llamados, pocos los escogidos. De manera que ese es el ataque que yo veo que Satanás está haciendo en Costa Rica. Pero no es así en otros países. Vemos ese ataque brutal del dragón en otros países, persiguiendo de una manera brutal a la iglesia. Por eso, mis hermanos, oremos por la iglesia perseguida. Oremos por los cristianos que están siendo engañados, porque la palabra dice que aún a los escogidos, hay escogidos en iglesias que no están adorando a Dios realmente y están ahí un poquito engañados. Y Dios en su gracia y misericordia les está abriendo los ojos a muchos y están saliendo del engaño. Hasta aquí la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir fieles a Dios, a guardar sus mandamientos, a llevar el testimonio de Jesús a otros y que podamos estar apercibidos que la guerra es contra Satanás. Él es el enemigo de nuestras almas y como lo dijimos en el mensaje anterior, debemos resistirle, debemos llenarnos del Espíritu Santo, debemos ponernos la armadura y luchar, resistir, seguir, avanzar para la gloria de Dios y para la edificación del pueblo de Dios. Vamos de esta manera entonces a orar. Mi Dios y Padre amado, tú eres bueno, santo y poderoso y digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda exaltación. Mi Dios, qué lindo es este capítulo 12 ha sido hermoso. Y yo sé, Señor, que estas iglesias destinatarias amaron este capítulo. Porque, Señor, es un capítulo donde, Señor, entendemos la actividad que se da a nivel espiritual y entendemos que por la cruz de Cristo nosotros somos más que vencedores, aunque el enemigo nos lleve a la cárcel, aunque el enemigo nos lleve a la muerte. Tú estás comunicando que en Cristo somos más que vencedores porque Cristo venció. Y te estás comunicando que como Cristo trataron, también tratará Satanás a la iglesia, a su cuerpo. Pero debemos estar confiados porque tú nos llevarás a ese desierto donde encontramos ese oasis de esperanza en ti, donde tú nos alimentas el alma a pesar de las circunstancias, a pesar de la escasez, a pesar de cualquier circunstancia. Tú estarás con nosotros, pastoreándonos, amándonos, reforzando nuestra fe, alimentándonos. Señor, oramos para que tu iglesia crezca de una manera sana. Oramos para que nos ayudes a amar tu palabra a tal punto que podamos identificar rápidamente cualquier enseñanza o doctrina que no esté conforme a la Escritura, porque ya hemos visto que Satanás, como una serpiente, usa esa estrategia. Señor, los que exponemos su palabra, ayúdanos a trazarla bien. Señor, es todo un trabajo sentarse y trazar la palabra, estudiarla. Y somos bivocacionales. Por eso ayúdanos a administrar bien el tiempo, aprovecharlo y amar la Escritura. Ayúdanos a quitar las distracciones. Si tenemos distracciones con las redes sociales, quitémoslas, Señor. Ayúdanos con eso. Si otras distracciones son otras cosas, lo que sea, ayúdanos. Satanás es un experto en traer distracciones, en que minuto a minuto se nos vaya el día y no vengamos a la palabra. Oramos para que como padres, como esposos, Señor, imitemos los oficios de Cristo y podamos ser reyes, sacerdotes y profetas en nuestra casa. Permítenos ser aquellos hombres que toman a sus esposas y a sus hijos valientemente y formamos esa disciplina en la familia, de manera que te rendimos culto en la familia, en la casa, porque no somos religiosos que van a una iglesia un domingo y ya está. Vivimos el cristianismo todos los días y queremos ser de influencia a nuestros niños. Queremos bombardear a nuestros niños. Señor, en la cultura que estamos, debemos llevarlos a las escuelas.
pero permítenos ser sabios y bombardearles en casa con la palabra de Dios. Ayúdanos en ese trabajo arduo, danos discernimiento, ayúdanos a recapacitar, a pensar, que hoy sea una noche de reflexión, cuando pongamos nuestra cabeza en la cama y que podamos pensar, ¿en qué Satanás me estará engañando? Porque el engaño es tan sutil de Satanás que ni nos damos cuenta que él nos está engañando. Que podamos en oración hoy, individualmente, como familias, meditar en esta misma noche, y que tú nos ayudes a ver en qué áreas el enemigo me está engañando, en qué estoy cayendo, en qué mentiras, engaños de Satanás, porque él es experto en la mentira. Señor, guíanos hacia la verdad, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, santifica la iglesia. Oramos por aquellos que están recibiendo la verdad cada domingo, cada martes, cada miércoles. Oramos para que esa verdad dé fruto, para que esa verdad los lleve a amar al Dios de la verdad y que puedan adorar al Dios en espíritu y en verdad y que puedan adorarle y servirle y conocerle cada vez más. Señor, sabemos de personas que están buscando iglesias. Guíalos hacia la iglesia que tú quieres, pero guíalos con tu verdad y que ellos valientemente, sabiamente sean guiados por ti y sean obedientes a tu voz. Oramos por los hermanos en Estados Unidos que aman la verdad y son valientes. Señor, ellos necesitan a un pastor. Ellos necesitan de ese cuidado pastoral físico allá. Oramos para que tú suplas. La mies es mucha, los obreros pocos, pero oramos a ti, el Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Tú eres quien lo hace. Planta iglesia, Señor. Otra vez oramos, nosotros somos una iglesia pequeñita, con recursos limitados, pero tú eres un Dios grande, con recursos ilimitados porque todo es tuyo. Y Señor, te decimos una vez más, úsanos. ¿Quieres una iglesia en algún lugar, en Costa Rica o en otro país? Úsanos. Estamos acá, Señor, úsanos. Levanta más líderes, levanta más obreros, levanta maestros. Levanta hombres de valor, mujeres, ayudas idóneas a esos hombres. Levanta a estos niños que van creciendo, sálvales a temprana edad. Qué bendición sería, Señor, tener un pastor joven de 18, 17 años. Sabemos que un Charles Spurgeon fue salvado joven y se convirtió en un gran pastor con mucha experiencia. Ayúdanos, Padre Santo. Como iglesia, ayúdanos a caminar en la verdad. Líbranos de tanta mentira, tanta falsedad, tanta secta, Señor, que hay que te deshonran, que ponen en ridículo el cristianismo públicamente en redes sociales. Ayúdanos a nosotros a usar bien las redes sociales, a promover, Señor, la verdad, aprovechando esta tecnología, como lo hicieron los reformadores cuando salió la imprenta. Ellos lo aprovecharon al máximo. Ayúdanos nosotros también al máximo para seguir pescando hombres, discipulando hombres, para seguir edificándonos y guardando tu palabra. Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Señor, en nuestras fuerzas somos débiles, pero auxílianos, concédenos ir madurando, ir creciendo en Cristo para la gloria tuya, y permítenos ser un canal de bendición para otros, de manera que tu pueblo sea edificado para la gloria suya. Señor, así oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Un abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el domingo.